Hoy, en Terrospectro, descubrirás una historia enterrada por el miedo. Una verdad antigua y más oscura que la creación misma. Esto no es el principio, es el error que lo hizo posible. Antes de que Dios dijera, hágase la luz, ya había algo que no fue creado, algo que esperaba. El Génesis comienza con un acto divino, pero la historia real comienza un instante antes. En ese silencio espeso donde no existía el tiempo. La tierra estaba desordenada y vacía, pero ese desorden no era caos al azar. Era una prisión, una celda construida por manos que ni los ángeles se atreven a nombrar. En la negrura absoluta, donde ni el concepto de arriba o abajo tenía sentido, se agitaba una conciencia. No pensaba, no hablaba, no soñaba. Solo era, antigua como el abismo, más vieja que el verbo. Un latido hueco palpitaba en la profundidad. Thum, thum, thum. Y luego llegó él. No caminó, no voló. Simplemente fue allí, el creador, el verbo. Y cuando dijo, sí a la luz no solo iluminó, hirió. Quemó algo que no tenía cuerpo. Despertó algo que jamás debió abrir los ojos. Lo que estaba atrapado bajo la superficie del vacío comenzó a retorcerse. No por miedo, no por dolor, sino por la simple euforia de haber sido recordado. Porque la creación no fue el principio, fue una interrupción. Y en algún rincón del recién nacido universo, una grieta se abrió. Al principio la grieta fue pequeña, invisible incluso para los ángeles recién nacidos que danzaban entre las estrellas, pero no para él, el creador, omnisciente. Sintió el desgarro como una punzada detrás del infinito. No lo ignoró, pero tampoco lo cerró, porque incluso para Dios hay cosas que no deben tocarse. El abismo, recordaba, mientras los mares se apartaban, mientras el firmamento se elevaba, mientras la vida era tejida con palabras sagradas. Algo debajo susurraba en lenguas anteriores al lenguaje, y un ser lo oyó. Su nombre era Elión, un escriba celestial. Uno de los primeros. No era rebelde ni ambicioso, solo curioso. Y fue esa curiosidad la que lo llevó a mirar donde no debía, a escuchar lo que jamás debió haber resonado. En una grieta del tiempo, entre el primer día y el segundo, encontró un fragmento oscuro, una palabra, no en hebreo, ni en arameo, ni en ninguna lengua que pueda escribirse. Una palabra que no describe, invoca. Y Elión la leyó. El cielo no cayó, la tierra no tembló. Nada aparente ocurrió, pero en el fondo de ese vacío primigenio, el latido se detuvo. Durante un instante cósmico, el universo contuvo el aliento, y cuando volvió a exhalar, el abismo ya no dormía. Elión sintió algo desgarrarse dentro de sí. No carne, no espíritu, algo más profundo, el centro mismo de su ser. No lo entendió al principio. Pensó que era temor, luego que era culpa. Pero con cada segundo comprendió, había sido tocado. Aquella palabra, esa sílaba sin forma que leyó en el eco de la nada, no se desvanecía. Repetía dentro de su mente como un eco maldito, retorciéndose como una raíz negra bajo su pensamiento. Los demás ángeles no lo notaban. La creación avanzaba, la luz florecía, los ríos cantaban, los cielos resplandecían. Pero en Elión, algo se estaba gestando. Comenzó a escribir compulsivamente. No himnos, no alabanza, sino trazos oscuros en piedra de fuego, símbolos que nadie le había enseñado. El lenguaje del abismo, y cada símbolo era un llamado, cada letra, una grieta más en la prisión. Mientras tanto, en lo profundo, algo se arrastraba. No tenía nombre, ya no. Había sido olvidado por diseño, sepultado antes del tiempo, sellado con la oscuridad misma. Pero ahora, su nombre resonaba otra vez. Elión lo había recordado, y al recordarlo, lo despertó, no con palabras, sino con atención, porque lo que habita el abismo vive de ser observado. Y ahora que alguien lo veía, también él podía ver. Elión ya no dormía, no porque no pudiera, sino porque soñar era demasiado peligroso. En cada intento, el abismo lo miraba desde dentro. Ya no oía palabras, veía cosas, ciudades imposibles flotando sobre mares de silencio. Criaturas con bocas en los ojos y pensamientos que sangraban. Y en el centro de todo, una presencia inmóvil, eterna, hambrienta, una que no necesita avanzar, solo esperar, porque tarde o temprano, alguien abre la puerta. Y Elión no solo la había abierto, la estaba ampliando. Cada símbolo, cada trazo que esculpía,
perforaba más la realidad. Lo que estaba más allá no tenía prisa, no invadía, se filtraba. Primero fueron los ecos, lamentos sin boca. Luego, las formas, sombras que no coincidían con los cuerpos. Y finalmente, las grietas, en las rocas, en los cielos, en el alma. Los ángeles comenzaron a notar su transformación. No dijeron nada, porque hasta ellos sentían que algo invisible y superior los observaba desde detrás del velo. Y lo peor de todo es que Dios guardaba silencio. El mismo que dijo, hágase la luz, ahora callaba, como si supiera que todo intento de respuesta solo lo acercaría más, porque incluso el Creador tiene límites, y hay lugares del universo donde ni Él se atreve a mirar. El Edén aún no había sido formado, el hombre aún no existía, y sin embargo, la corrupción ya germinaba. Elión fue el primero en desviarse del camino, y no cayó. Se desdobló, una parte suya seguía en el reino, entre luz y gloria, pero la otra se sumergía cada día más en un lenguaje que no pertenecía a ningún mundo creado. Los símbolos que tallaba ya no estaban en piedra, comenzaron a grabarse en el aire, en el agua, en la misma estructura de la creación, una red invisible, un patrón que solo los que han sido tocados por el abismo pueden ver. Y entonces, el fuego bajó, no como castigo, sino como advertencia. Un fuego que no iluminaba, un fuego que no ardía, solo devoraba sentido. Cayó sobre Elión, atravesando su cuerpo como si fuera humo. No lo destruyó, lo purgó. Separó lo que era suyo de lo que ya no lo era. Y lo que quedó no era un ángel. No tenía alas, no tenía forma. Solo un rostro grabado en negativo, como una sombra congelada en el instante del relámpago. Desde entonces, Elión dejó de hablar, solo murmuraba, y cada murmullo se esparcía por el cosmos como un eco antiguo que hacía vibrar lo que aún no había nacido, porque el fuego no lo había contenido, solo lo había expuesto. Lo que lo habitaba ahora veía a través de él, y por primera vez en la historia de la creación, el Creador miró con temor, el Creador observó, pero no intervenía. En algún lugar, en algún rincón olvidado de su mente eterna, ya sabía lo que Elión había desatado. La grieta era irreversible. La creación ya no podría mantenerse intacta. Y, sin embargo, no había vuelta atrás. Elión no era el único que había sentido la llamada. Algo en su caída había despertado lo que nunca debió ser despertado. Cada estrella, cada planeta, cada rincón del universo se agrietaba, poco a poco, como si el mismo tejido de la realidad estuviera siendo deshilachado. El abismo se filtraba sutilmente en cada rincón que ya no podía ser tocado por la luz. La oscuridad comenzaba a tomar forma, a volverse tangible, como un manto invisible que todo lo cubría. Y lo peor de todo, algo que no debía estar ahí comenzó a moverse en las sombras de lo creado. La luz, antes pura, ahora tenía fallas. Se desmoronaba, se encogía. ¿La razón? El abismo estaba infectando la realidad misma. Los ángeles caídos, los que ya sabían que no debían mirar, comenzaron a desaparecer, uno por uno, desvaneciéndose en la niebla del olvido. Lo que quedaba de la creación ya no era seguro. Y en cada rincón, en cada grieta, algo estaba esperando. Porque lo que Elión había invocado no estaba atrapado en la oscuridad. Nunca lo estuvo. Lo que Elión había llamado, lo que había desvelado, ya estaba aquí. La grieta, que antes solo susurraba, ahora gritaba. El abismo ya no era un eco lejano. Era una presencia, un rostro que nunca debió haber sido visto. Y el rostro estaba mirando a Elión. Se manifestó primero en las sombras, luego en los reflejos rotos de los cielos, y finalmente en los ojos de los seres creados. Era un rostro vacío, sin ojos, sin boca, sin forma. Un abismo que reflejaba la misma ausencia que se expandía por el universo. Elión lo vio y sintió su alma ser devorada por esa mirada. Ya no era un ángel, ni siquiera una creación. Era una puerta hacia lo que jamás debía ser conocido. Una puerta a la oscuridad primordial, donde la luz nunca tuvo lugar. Y entonces, con la mirada fija en Elión, la oscuridad se inclinó. El Creador observaba desde el borde del abismo, pero ya no podía actuar, porque el abismo no era algo que pudiera ser cerrado. Era lo que existía antes de la creación. Y antes del principio, había algo mucho más oscuro que la nada.
Y eso, en este momento, ya estaba aquí. El universo comenzó a desmoronarse, capa por capa. El tiempo ya no se alineaba. El espacio se retorcía. Y las estrellas, las mismas que brillaban con la palabra de Dios, se apagaban, una a una, como si la oscuridad misma las devorara. El rostro del vacío se acercó aún más. Ya no estaba en los reflejos. Ahora estaba dentro de Helion, dentro de la creación, dentro de todo. El abismo no podía ser contenido, no podía ser sellado. Era un eco primordial que se había abierto en lo más profundo, un vacío absoluto que no había sido creado, pero que estaba en todas partes. Helion, el primero en escuchar su llamado, vio el fin de todo lo que había conocido. Pero incluso él sabía que este no era el fin. Era solo el principio de una expansión sin fin, de un retorno a la nada. Aquel que mira al abismo se convierte en él. En ese instante, el tiempo no existía. La luz, aunque aún brillaba en ciertos rincones del universo, ya no tenía sentido. La oscuridad la había corrompido, transformándola en algo sin forma, sin propósito. Dios miraba, pero su mirada ya no se centraba en Helion, ni en la grieta que había abierto. Su mirada, que alguna vez había sido llena de poder y creación, ahora estaba vacía. Porque, por primera vez, él también comprendió que había algo más allá de la creación misma. Algo que él no podía controlar. Algo que no debía existir. Y como el eco de la palabra «hágase la luz» resonó en el principio de todo. El abismo ahora hace la oscuridad. Todo se deshizo. No porque el Creador no tuviera poder, sino porque la creación, por primera vez, entendió su verdadero límite. Y ese límite era la nada que habita en el fondo de todos los principios. Helion, ya no un ángel, ya no un ser, solo una sombra, escuchó el último eco del abismo. Y la respuesta llegó, no en palabras, sino en la ausencia total de ser. Nada más quedó, solo la oscura eternidad, que ya no es ni tiempo ni espacio, solo es la espera. Con esto, la historia llega a su fin, pero deja abierta la puerta a lo desconocido, donde todo sigue esperando. El conocimiento, sin la sabiduría de saber hasta dónde podemos llegar, abre puertas que nunca debieron abrirse. A veces, lo que no sabemos que existe nos destruye cuando lo descubrimos. El abismo del Génesis no es solo una historia, es una advertencia. ¿Qué puertas has abierto en tu vida sin comprender completamente lo que podrían liberar? ¿Qué pensamientos has permitido que se infiltrasen en tu mente sin saber a dónde podrían llevarte? Reflexiona. Cada decisión, cada búsqueda de conocimiento tiene un precio. Hoy, haz una pausa. Mira alrededor. ¿Qué puertas te están llamando y cuál te conviene mantener cerrada? A veces, la sabiduría no está en lo que buscamos, sino en lo que decidimos no descubrir. Piensa antes de avanzar, porque lo que no comprendes completamente puede destruirte. Haz de tu curiosidad una fuerza que te guíe hacia la luz, no hacia el abismo.